Bienvenidos de vuelta. Nos visita esta noche el abogado venezolano, defensor de presos políticos, Negar Granado. Bienvenido, Negar. Gracias, Jaime. Gracias a ti por estar aquí. Un placer. Lo mismo digo. ¿Qué ha pasado hoy con el motín de los presos políticos en el Helicoide en Caracas? Mira, la información que se maneja es una información muy vaga, toda vez de que se difundieron unos videos, primero donde se evidencian torturas contra uno de los presos políticos, Sanabria de apellido, y dos videos de dos presos o dos personas que están ahí recluidas, donde responsabilizan al defensor del pueblo, que es el mismo fiscal del Ministerio Público, el mismo fiscal general, Tarek William Saab, era el defensor del pueblo, responsabilizan a Nicolás Maduro de cualquier cosa que ellos pudieran enfrentar. ¿Por qué crees que se han amotinado? ¿Porque los torturaban? Definitivamente las condiciones en las que se encuentran son condiciones infrahumanas. Hay que tomar en consideración que el Helicoide no es un sitio de reclusión idóneo para que nadie esté detenido y menos cumpliendo una pena. ¿Qué es el Helicoide? El Helicoide fue una estructura que se trató de construir o se construyó paupérrimamente en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con los fines de que fuese una ciudad comercial. Ah, caramba. Sí, señor. Tiene más de 70 años de construcción y fue tomado hoy en día como sede de la policía política. En su oportunidad era la DICIP, actualmente es el SEBIN. Sí, en ese Helicoide están las mazmorras, los calabozos de la policía política, donde están estos presos políticos, muchos de los cuales son personas que estuvieron manifestando el año pasado y que hoy en día se les tilda de presos políticos porque no tienen motivación judicial alguna para mantenerse privados de libertad. Es que a muchos de ellos no los han juzgado siquiera. Los han Efectivamente. detenido arbitrariamente. Adicional a lo que existe judicialmente, que no hay nada por los cuales mantenerlos privados de libertad, hay un exceso en la privación de libertad toda vez de que no han tenido un juicio justo, ni un juicio equilibrado, como lo establece la Constitución o la ley, el Código Orgánico Procesal Penal, que son letra muerta, para lamentablemente mantenerlos privados de libertad. ¿Cuántos presos políticos hay en el Helicoide y cuántos en Venezuela? Porque no todos están allí, desde luego. De acuerdo a la última información emanada del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental, Alfredo Romero, Gonzalo Gimiot, no existe una cifra oficial. Hay más de 390 presos políticos, hay más de 2.000 personas judicializadas y lamentablemente de esos 390 presos políticos, muchos de ellos no deberían de estar detenidos. ¿La mayoría de ellos están en el Helicoide? No, hay presos políticos en el Helicoide, en Ramo Verde. Se utilizaron centros penitenciarios como el Internado Judicial de Los Teques, como la mínima de Tocuyito, que de alguna u otra forma sigue siendo sitios de reclusión para personas que deberían de estar pagando condena y no estar en un proceso donde no se ha evidenciado su responsabilidad en el hecho punible. A Daniel Ceballos, por ejemplo, el alcalde preso político, ¿a dónde lo tienen confinado? En Ramos Verde. Está con Leopoldo López. Leopoldo López está en su casa, pero estuvo con Leopoldo López en Ramo Verde y lamentablemente sigue siendo Ramo Verde una cárcel militar que no es para civiles. Está siendo utilizada como mazmorra para estos disidentes, para estos opositores que de alguna u otra forma están tildados de presos políticos y tienen esos sitios de reclusión tan inhumanos, tan injustos. Venezuela sigue incumpliendo de manera reiterada lo que debió haber establecido la Convención contra la Tortura. Sigue incumpliendo lo que ordena la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, sobre lo que son las condiciones mínimas de prisión para que una persona no sea violentada en sus derechos humanos. ¿Cómo se tortura en el Helicoide? Wow. Hay dos sedes del SEBIN. Tenemos que hablar del Helicoide y tenemos que hablar la sede de Plaza Venezuela. En Plaza Venezuela es una torre que en algún momento sirvió para un banco, un edificio, para una sede bancaria, y en los sótanos existe la famosa tumba. En esa famosa tumba... la tumba no está en el Helicoide. No está en el Helicoide, está en Plaza Venezuela. Que es abajo. En uno de los sótanos de Plaza Venezuela, donde lamentablemente vemos personas que están siendo sometidas a luces
permanentemente, 24 horas alumbrados, condiciones de frío menores a 10 grados centígrados, y lamentablemente no le permiten ver la luz del sol, sino por periodos de 3 horas cada 15 días. Wow. O sea, situaciones Terrible. de tortura evidente. O sea, se tortura peor en la tumba que en el helicoide, si te he entendido bien. Sí, pudiera ser peor porque en el helicoide de alguna otra forma, a pesar de que no Hay es un más sitio, gente. y no es un sitio de reclusión en un sótano, pudiera tener un poco más de Sí. exposición a lo que es el sol. Además, si estoy bien informado, en el helicoide hay presos políticos, pero también presos comunes. Lo decía el video Claro. que vimos Están al todos inicio. entreverados. Están todos entreverados. Vuelvo a decirlo, no es un sitio para recluir a nadie. Claro, claro. No es una cárcel, no es un sitio de reclusión. Debió haber sido un sitio de reclusión preventivo Sí. ante una detención y que un tribunal justo ordenara su detención en una cárcel. ¿Por qué ocurre esto? Estamos a miércoles, hay elecciones fraudulentas el domingo en tu país, Venezuela. ¿Por qué ocurre ahora? ¿Por qué los presos temían, supongo que todavía temen, que los mataran? ¿Por qué? Mira, cualquier suposición en este momento es buena. Lo primero que tenemos que entender es que en Venezuela no hay elecciones, y lo decías con claridad. En Venezuela vamos a ver una votación donde siempre va a quedar como presidente Nicolás Maduro. Claro. Pero de alguna otra forma es la voz de ese preso político, de ese disentimiento que tengo de este proceso injusto ante una dictadura, ante un régimen que me está oprimiendo. La única forma de yo hacerme sentir es armar esto que se vio el día de hoy y que evidencia efectivamente violación a derechos humanos, tortura y prisiones injustas. ¿Tú has estado preso alguna vez en Venezuela? Tú te fuiste hace como 5 años de tu país, Yo ¿no? llegué a los Estados Unidos Creo que has en- hecho muy bien en traer a tu familia acá. el ¿Alguna 93. vez te detuvieron? ¿Te apresaron? Gracias a Dios no. No. ¿Pero has estado en el helicoide? Estuve en el helicoide, estuve en el BAE, que era la brigada o es la Brigada de Acciones Especiales de la Policía Científica, que también es una... O sea, ¿permiten que los presos políticos tengan algún tipo de defensa legal? Sí, no pueden violar el derecho a la defensa, entendiendo como derecho a la defensa la oportunidad que yo tengo de estar representado por un abogado, Sí. pero que no me están permitiendo de alguna u otra forma presentar las pruebas que me exculpan. Claro, claro, pues es que todo es una charada, o sea, no, Perfecto. no puedes ganar nunca. Efectivamente. Te permiten defenderlos, pero vas a perder. No solamente los presos políticos, muchas personas que estaban en procesos judiciales ordinarios, si llegaban a ser defendidos por una persona que estaba vinculada con la defensa de estos presos o perseguidos políticos, terminaban llevando la suerte porque el abogado había sido defensor de presos connotados o de perseguidos connotados. ¿Te amenazaron? Sí, en 3 oportunidades. ¿De qué manera? La primera estuve secuestrado en el año 2003, Cierto, a ti te secuestraron, ¿no? después de una denuncia que le hice a Nicolás Maduro y a Juan Barreto. ¿Quién te secuestró y cuánto tiempo y por qué? Yo presumo que fue una orden emanada del gobierno. En ese momento Nicolás Maduro y Juan Barreto eran diputados de la Asamblea Nacional. Claro, es verdad, 2003, ni siquiera Maduro era pensaba vicepresidente. ser presidente ¿Y Nicolás qué Maduro. dijiste contra Maduro? Nicolás Maduro y Juan Barreto utilizan un video de una persona que se llama César Porras, actualmente está en Colombia. César Porras era un oficial en situación de retiro de la Armada venezolana que llevaba adelante un proyecto de la Embajada Americana, el proyecto de seguridad perimetral de la Embajada Americana en Venezuela. O sea, él, Porras, daba seguridad a los diplomáticos de Estados Unidos. Daba la Caracas. seguridad perimetral a la Embajada Americana, porque Embajada. dentro de la Embajada están los Marines. Sí. No es una seguridad. Sí, ojalá sino- salieran, ¿no? no es una seguridad Ojalá definitivamente salieran de la perimetral. embajada y pusieran un poco Y de pusieran orden. un poco de Sí, orden, sí. definitivamente. Utilizando un video de César Porras, Nicolás Maduro y Juan Barreto llegaron a decir que César Porras era un agente de la CIA Sí, claro, lo y decía. que estaba desestabilizando Claro. la democracia de ¿Y tú Venezuela. qué refutaste? En su momento, viendo la imputación, porque César Porras es mencionado en la Asamblea Nacional, en la plenaria, le digo a César Porras que la suerte que podía llevar adelante era un proceso penal militar, Sí, porque claro. él era un oficial de las Fuerzas Armadas venezolanas, supuestamente prestándose a una potencia extranjera, como la CIA. Lo iban a meter preso de todas maneras. Por lo menos 30 años por traición a la patria.
Se fue, se escapó. Logró salir a Colombia, pero en su momento hicimos una denuncia que le hicimos ante Julián Isaías Rodríguez, actual embajador en España, y le pedíamos que investigara la obtención de ese video. El fiscal que designó Isaías Rodríguez para investigar ese video, lo que hizo fue generar una orden de aprehensión contra Contra ti. César Porras, a los fines de que lo imputaran por el delito de traición a la patria. En ese momento sale César Porras de Venezuela y el 9 de julio del año 2003 soy cautivo de un secuestro llegando a mi casa. ¿Cuánto tiempo te tuvieron como rehén? Fue muy poco, fue realmente 2 horas y media. A las 10:30, 11 de la noche lograron soltarme. ¿Qué te dijeron? ¿Te pidieron plata? No, se llevaron mi carro, se llevaron mis pertenencias y me advirtieron efectivamente que no siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Ah, o sea, te amenazaron, ¿no? Esa fue la primera, pero vino una segunda en el 18 de noviembre del año 2009. Casualmente para ese momento llevaba dos causas muy controversiales. La primera de ellas era las notarías paralelas, donde estuvo presa la esposa de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y el segundo caso fue la defensa de Richard Blanco. Richard Blanco era el prefecto de Caracas. Lo recuerdo. Que estuvo detenido por supuestamente haber cometido hechos de agresión contra un policía metropolitano. El 18 de noviembre recibo una llamada a mi teléfono celular donde me advertían que me iban a matar delante de mis hijos, que sabían dónde yo vivía y quién era mi esposa. Eso generó un caos familiar. No era para menos. Nos llevó a mantener un anillo de seguridad para la protección de nuestra familia y de alguna otra forma seguir en la defensa, pero con un poco más de cautela. Pero fuiste valiente porque te quedaste unos buenos años más, ¿no? Fuiste valiente. Hasta el año 2013. Sí, fuiste muy valiente. Has hecho bien en salir. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad. Luego te voy a preguntar, Negar, ¿qué crees que va a pasar el domingo con el fraude? Y sobre todo, ¿qué pasará después? Regresamos con Negar Granado. Más adelante viene la terrible crisis en Nicaragua. La enorme mayoría de los nicaragüenses abominan al dictador Ortega y exigen su salida. Y también todo lo último de Argentina. Ya regresamos. Bueno, este domingo hay elecciones fraudulentas, claro, en Venezuela, y estoy conversando con el abogado de ese país, Negar Granado. Negar, si vivieras allá en tu país de origen, ¿irías a votar el domingo? No votara. ¿Por qué? Definitivamente es un proceso electoral fraudulento. Votar significaría legitimar un régimen dictatorial. Si nosotros hacemos un análisis histórico de esas elecciones no deberían de darse en el año 2018. Sino en el 19. En el año 2019, efectivamente. Claro. Existe una Asamblea Nacional Constituyente que está tratando de hacer una constitución como un traje a la medida para el dictador. Claro. Y estas elecciones lo que pretende de alguna otra forma es subvertir ese proceso constitucional presidencial para adelantar unas elecciones que debieron haberse realizado en el 2019 y reafirmar que en Venezuela existe una dictadura. ¿Por qué Falcón es candidato si el fraude es tan evidente? Fíjate, es bien interesante. Falcón es candidato porque está tratando de hacerle el juego democrático a un régimen dictatorial. Pero, ¿Falcón cree que puede ganar? Pero Bertucci también considera que pudiera ganar. O sea, lamentablemente tenemos un CNE que es el ente comicial totalmente parcializado. Pero eso lo saben Falcón y Bertucci. Todos. No tenemos un patrón electoral que haya sido auditado, que no haya sido depurado. Vemos que existen extranjeros con cédula venezolana votando, cubanos, colombianos, chinos, iraníes. Sí, todos votan por Maduro, por supuesto. Efectivamente, y adicional a eso, la cantidad de muertos que siguen votando. Sí, los muertos votan por millones en tu país. Pero, ¿tú crees que le pagan a Falcón por ser candidato? Alguna negociación debe tener Henry Falcón con Nicolás Maduro. Él perdiendo no se ha evidenciado. Gana. Lo que no está claro es que gana, pero él perdiendo algo gana. Bueno, ¿no? Definitivamente. Y salía hoy una noticia que lamentablemente va al trasto, ¿no? Y dicen que Enrique Capriles Radonsky sería el ministro de Interior y Justicia de Falcón, si fuese Falcón el presidente. Yo no creo que Capriles aceptaría. Yo no lo creo tampoco, pero o sea, cuando ya tú tienes de alguna otra forma un tren ejecutivo, tú le estás dando el juego democrático. Bueno, en su día Falcón fue jefe de campaña de Enrique, ¿no?
Falcón fue jefe de campaña de Y fue Castillo. chavista también. Y fue chavista 10 O sea, años. lamentablemente no estamos hablando de una persona que tenga un talante democrático. No, no, para nada. Fue chavista, fue militar. Fue militar, efectivamente. y eso Gobernador del estado Lara. Claro, y es admirador de Chávez, este Falcón. Ahora, no es tan tonto. ¿Tú crees que es absolutamente imposible que el domingo por la noche Tibisay diga, ¿ganó Falcón? Sí. Es imposible. Totalmente imposible. De paso de que ya se sigue con el discurso de que Nicolás Maduro va a ganar con 10 millones de votos. Sí, le van a dar Sigue- 11, le van a dar 12. Sí, sigue siendo el mismo discurso de Chávez de los 10 millones, los 10 millones con los que supuestamente ganó Nicolás Maduro en el año 2013 Sí, sí, sí. y que se volvió a presentar en una contienda electoral donde supuestamente va a volver a ganar con 10 millones Si de los votos. chavistas fueran astutos, que no lo son, harían que ganara Falcón el domingo, sacarían a Maduro, lo despacharían como embajador en La Habana y continuarían en el poder con un figurín, con un comodín nuevo. El problema es que en Venezuela no gobierna el chavismo, en Venezuela gobierna el castrocomunismo. O sea, Nicolás Maduro es un títere de La Habana Sí, sí. y que sigue un patrón que le dictan desde La Habana. ¿Y Cabello es un títere de alguien o es un socio de alguien? Fíjate, ¿Cuál es el juego de Cabello? Hay una figura bien importante en todo esto. Diosdado Cabello es uno de los precursores del 4F. Sí, Era claro. la persona que estaba al lado de Hugo Chávez. Sí, sí, pero se orinó en los pantalones, ¿ah? Y que- Cuando el golpe falló y lo capturaron. Pero no solamente eso, sino que era el vicepresidente y que no apareció para tomar las riendas como presidente el 11 de abril del año 2002. Ah, no sabía eso. ¿Sí? En ¿Quién? el golpe fallido a Chávez, Cabello era el vicepresidente. Sí, es más, Diosdado Cabello No es recordaba presidente por muy corto tiempo y es el que embiste nuevamente a Hugo Chávez de presidente Ya. el 13 de abril. Ya. Este, Qué lástima que ese golpe falló, ¿no? Qué pena que tardaron tanto en subir a Chávez a un avión a La Habana, ¿no? adicional a eso, O al fondo del océano. existen dos situaciones jurídicas que hay que evaluar en ese momento. Sí. Un vacío de poder cuando el inspector general de las Fuerzas Armadas dice que se le presentó, Bueno, se le Chávez solicitó firmó la la renuncia al renuncia. presidente, la aceptó, y el otro es el desconocimiento de los poderes constituidos por parte de Pedro Carmona Estanga, que es donde está el golpe de Estado. Efectivamente, ahí es donde se configura el golpe de Estado, porque quien debió haber asumido la presidencia era el vicepresidente, Cabello. ante la falta del presidente. Pero Cabello No estaba. No estaba. Bueno, Cabello, sí, pero ¿es un narcotraficante, Cabello? Bueno, está totalmente vinculado con el Cartel del Sol. Sí, sí. Diosdado Cabello es uno de los sancionados por países, no van a hablar de la ley Clinton, de la lista Clinton, pero definitivamente En Europa sí. en Europa tiene... Pero acá el tiene- Departamento del Tesoro, no sé por qué lo ha exonerado, ¿ah? Bueno, No de está alguna todavía. otra forma pudiéramos entender de que es una persona que está cooperando Cooperando. con los Estados Unidos. Ojalá fuera eso. Ojalá. Mm. En Venezuela existe un riesgo inminente que no podemos perder de vista. ¿Cuál es? El negro? terrorismo y el narcotráfico. Sí. Y eso es lo que desestabiliza a la región. O sea, Venezuela es un foco de desestabilización Absolutamente. para la región y ahí es donde se está enfocando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a lo que son la política contra Venezuela. Ojalá se estuviera enfocando. Bueno, yo no lo veo tan yo enfocado. considero que ha sido mucho más fuerte que Obama. Eso no era tan difícil, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Podría ser bastante más fuerte, ya no que Obama, sino que su propia versión, ¿no? Mejorarse, podría superarse. mejorarse al mismo. Digo efectivamente. yo, es decir, no ha decretado un embargo petrolero, sigue vendiéndole gasolina a Maduro, y por supuesto una operación como Panamá para capturar a Noriega a estas alturas parece una quimera. Hay una crisis bien importante dentro de la industria petrolera venezolana. Desde luego. Existe un embargo por un laudo, por un arbitraje internacional entre ConocoPhillips y PDVSA, que de alguna otra forma hace que la industria petrolera empiece en un franco retroceso y en un proceso de no producción para cumplir con sus cuotas que debe PDVSA cumplir. está en su mínimo histórico de los últimos 24 años. Efectivamente. Nunca estuvo más quebrada que ahora. Pero compró petróleo para dárselo a Eso Cuba. es increíble, ¿no? ¿Ok? O sea, Venezuela ya no tiene petróleo para regalarle a Cuba y ahora compra petróleo en el mercado internacional caro Con un sobreprecio. y Ahí se es lo donde iba. se roba, por supuesto que todas las ratas roban y se lo regala a Cuba. Eso es increíble.
Cuba Increíble. nunca había sido Cuba un exportador de petróleo. Hoy en día lo es, gracias al convenio Increíble. que tiene Cuba-Venezuela. Tres preguntas para ir terminando, querido Negar. Si Trump ordenara una intervención militar, como hizo Bush papá en el año 89 en Panamá para capturar a un narcodictador, Noriega, Maduro y Cabello son narcodictadores también, ¿tú estarías de acuerdo? La intervención tendría que venir de alguna u otra forma con una finalidad humanitaria. En Venezuela se Liberar a un justifica, país en oprimido Venezuela de se su justifica causa humanitaria. la intervención porque está oprimido el país venezolano. No hay alimentos, Sí. no hay medicina. O sea, ¿estarías de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. También, por supuesto. A veces hay que usar la fuerza. Hablando de la diferencia entre intervención e invasión, son dos cosas totalmente distintas. Sí. Porque la invasión atentaría contra la soberanía del país. Sí. No estamos hablando de soberanía, estamos hablando de una liberación porque definitivamente bueno, entras, el gobierno capturas está a los truanes, oprimido. te los traes para acá y te vas rapidito, se constituye un gobierno de transición, en 3 meses hay elecciones y ya está. Efectivamente. ¿Cuándo fue la última vez que votaste en Venezuela? En el 14 de abril del año 2013. 2013. Candidatos eran Capriles y Maduro. Y Maduro. ¿Votaste por Capriles? Efectivamente. ¿Ganó limpiamente Capriles? Capriles, de acuerdo a lo que efectivamente se veía en la calle, el presidente debió haber sido Capriles. Él me dijo a mí que él sacó más de 500.000 de votos que Maduro. Sobre Maduro. Sobre Maduro. Pero el proclamado, el ungido se lo robaron. El proclamado y el ungido fue Nicolás Maduro. Te agradezco profundamente por defender la causa de la libertad en Venezuela. Eres un gran venezolano. Ojalá hubiera más como tú. Ojalá vengan tiempos de cambio para Venezuela. Los necesitamos. Vendrán y vendrán pronto. Y la libertad está en el futuro. Seguro que sí. Un aplauso para Negar Granado, por favor. Gracias. Gracias, Jaime. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Nicaragua, un país que está ardiendo en llamas porque no tolera más a la dictadura.